Dios nos bendiga a todos. Estamos viendo algunas cuestiones de la clase pasada. Quería hacer un cierre de la unidad para que nosotros podamos contestar las preguntas que están al final, esas de como una guía de estudio. Contéstela porque esas son las preguntas, de ahí van a salir las preguntas del examen, exactamente. Nosotros estamos viendo a Daniel estas visiones que él tuvo, ¿se acuerda de la estatua, de las 4 bestias? Y yo la clase pasada pasé un poquito rápido por la tercera que me gustaría volver a entrar. Creo que note, cuando Daniel ve esto, ¿se acuerda que significaba 4 reinos? El reino de Grecia no existía. Para que usted vea la precisión de la palabra bíblica. Eran todas ciudades-estados peleadas entre ellas a muerte. Va a haber seguramente la más conocida eran los atenienses y Esparta. O sea, se odiaban las ciudades entre ellos, había mucha rivalidad. Pero ya Daniel y la palabra del Señor también hablan acerca de que un día serían un reino. Entonces nosotros veríamos que la cabeza significaba Babilonia, que luego sería sucedido por el reino medo-persa, después vendría el reino de Grecia y después vendría el reino romano. Y vemos cómo los materiales van bajando en calidad, no de fortaleza, sino de magnificencia, de valor, de esplendor. Oro, después tenemos plata, después tenemos el hierro o el bronce, el cobre, dice una versión por ahí, las piernas de hierro Roma. Y nosotros tenemos un resurgimiento que se entiende del Imperio Romano. ¿Será el Imperio Romano como tal? Parece muy difícil. ¿Será el espíritu del Imperio Romano, mejor dicho? No lo sabemos cómo va a ser. Hablamos un poquito de la clase pasada que algunos veían cuando se creó la Comunidad Económica Europea, con desde luego que dio el paso a la moneda única, entre ellos del euro, veían una figura así, y siempre las personas tratan de ver y tratar de discernir los tiempos para ver qué es lo que está pasando. Yo me acuerdo cuando era pequeño, de este tema se predicaba mucho en la iglesia, era un tema que estaba siempre presente. Me acuerdo que mi papá tenía un libro que salía Saddam Hussein en la portada y hablaba lo veía como un tipo de anticristo y demás. Bueno, Saddam Hussein no está más, pero siempre figuran así, figuran y tratan de adivinar. O sea, pero nosotros veíamos que este último reino, que eran los pies, iba a ser una mezcla, iba a ser en parte débil, en parte fuerte, y los dedos serían básicamente 10 reinos sobre los cuales se apoyaría. Y vendría ¿se acuerda? Una pequeña piedra desprendida de una montaña que no estaba cortada por mano de hombre, que golpearía y haría pedazo todo y cubriría toda la tierra. Después tenemos la otra visión que le seguía, que era la visión de las 4 bestias. Básicamente llevando una relación, el reino de Babilonia con el león alado que iba fuerte, el reino de Medo-Persa con la figura del oso que se está recostado por un lado. Luego teníamos el reino de Grecia. El reino de Grecia, que era el este leopardo que era ágil, alado, rápido, que iba conquistado todo, que tenía 4 cabezas. Nosotros vimos que Alejandro Magno murió y que 4 cabezas le sucedieron. Y luego vimos que veíamos esta figura de esta bestia en la cual iba a tener todos estos cuernos, que vimos los significados la clase pasada y que ahora vamos a entrar un poquito. La tercera visión, si me pones la otra imagen que te mandé, mire, volveme a la anterior. Si uno, ahora creo que todos más o menos están
familiarizados con las computadoras, sí, lo que hace Daniel, quiero que usted lo entienda, es una alegoría. Lo que hace Daniel es que si él pudiera, en la visión, haría un clic aquí para que se abriera, y esa es la visión que nosotros encontramos en el capítulo número 8. El capítulo número 8 de Daniel, el que vamos a entrar en esta visión. Bien. Versículo 4, para ir rápido porque el tiempo apremia, dice el versículo 3. Él estaba junto a un río, dice, me fijé y vi ante mí un carnero con sus 2 cuernos. Estaba junto al río y tenía cuernos largos. Uno de ellos era más largo y le había salido después. Rápido hacer algo que tiene que ver con la historia y que tiene que ver con el profeta Isaías. Lo había profetizado 150 años de este cumplimiento y con nombre, porque el reino de Medo-Persa era justamente el reino compuesto por los medos, y después, a los 150, pasó 150 años de fortalecido la parte meda del reino, se levantó un rey llamado Ciro, profetizado por Isaías, que fue el que le costado la unión que trajo mayor fortaleza, ese gran ejército que se formó, que no había forma de pararlo y que tuvo un predominio aproximadamente por 200 años, y por eso dice que un cuerno era más largo que el otro, y en la otra visión anterior veíamos que era un oso, era un oso que se recostaba sobre un lado. Y me quedé observando, dice el versículo número 4, cómo el carnero atacaba hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur. Atacaba hacia el oeste, porque atacó todo lo que tenía que ver para el lado, estamos hablando de Irán, atacó para hacia el oeste, para lo que era la Palestina, para todo lo que tenía que ir para Siria, para ese lado, atacó para el sur, lo conquistó Egipto y también conquistó Etiopía, en ese momento un reino muy próspero, y también conquistó para el norte de Irán, lo que hoy es Armenia, también conquistó este reino tan poderoso. Ningún animal podía hacerle frente, ni tampoco había quien pudiese librarse de su poder. El carnero hacía lo que quería y cobraba cada vez más fuerza. Mientras yo reflexionaba al respecto, de pronto surgió del oeste un macho cabrío con un enorme cuerno entre los ojos y cruzó toda la tierra sin tocar el suelo. Se lanzó contra el carnero que ya había visto y lo atacó furiosamente. Yo vi cómo lo golpeó y lo rompió los 2 cuernos. Yo estoy leyendo la versión NBI, perdón. Y vio cómo le rompió los 2 cuernos. El carnero no pudo hacerle frente, pues el macho cabrío lo derribó y lo pisoteó. Y nadie pudo librar al carnero del poder del macho cabrío. El reino de Grecia, profetizado, se formó, y el primer rey que tuvo, Alejandro Magno, que fue rey de Macedonia, hijo de Filipo II, conocido en la historia por Magno, por el Magnífico, porque conquistó todo, lo hablamos en la clase pasada. Este rey llegó y destruyó ese ejército. Era muy, muy inteligente Alejandro Magno, tuvo 3 victorias fundamentales contra el ejército medo-persa. En la última gran batalla, muy conocida en la historia, su ejército era menor en cantidad al medo-persa, pero en una maniobra que es estudiada en todas las escuelas militares, hizo un movimiento que llevó al ejército medo-persa a un desfiladero donde no podían entrar todos. No estoy hablando de lo que usted vio en la famosa retratada en la película 300, sino de una gran batalla, y allí los pudo ir liquidando de a poco hasta matar, y ya se consolidó como un rey, como el rey del todo el mundo conocido, Alejandro Magno. El macho cobró gran fuerza, pero en el momento de su mayor grandeza se le rompió el cuerno más largo. Se le rompió el cuerno más largo que
era justamente este primer rey, Alejandro Magno. Murió a la edad de 33 años, no murió en batalla, no murió en guerra, no murió en un atentado, murió a causa, cuenta la historia, de sus excesos, y en su lugar brotaron 4 grandes cuernos que se alzaron contra los 4 vientos del cielo. Sus generales se dividen el reino en cuatro partes. Los 4 primeros generales se dividen el reino en 4 partes. De cada uno de ellos salió otro cuerno pequeño al principio, que se extendió su poder hacia el sur y hacia el este, y también hacia nuestra hermosa tierra. Creció hasta alcanzar el ejército de los cielos, derribó algunas estrellas y las pisoteó. Y aún llegó a sentirse más importante que el jefe del ejército de los cielos. Por causa de él se eliminó el sacrificio diario y se profanó el santuario. Por la rebeldía de nuestro pueblo, su ejército echó por tierra la verdad y quitó el sacrificio diario. Después de pasados los años, mira, si me pone la imagen de... Bueno, creo que no se ve muy bien acá en la imagen que yo elegí. Volveme al versículo bíblico, pero usted lo tiene en la mente. Que lo habíamos visto en este leopardo que tenía las 4 cabezas, eran cabezas de las cuales se dividió ese gran imperio, y está haciendo referencia que y su genealogía, luego en el tiempo, surgió un rey, que era el rey de lo que en ese momento tenía su capital en lo que es Siria. Este hombre llamado Antíoco ahí está, ¿cómo es el nombre? A ver. Muy bien, usted lo dice mejor que yo, se me lengua la traba. Entonces, este hombre era el heredero, y es uno de los personajes que tiene doble cumplimiento en la Biblia, a mi entender, y leyendo otra gente. Por ejemplo, eso lo hablamos mucho, de que hay cosas en la Biblia que son de doble cumplimiento. Lo vemos en Juan el Bautista, por ejemplo, que preparaba el camino, y se habla de él como de Elías, que preparaba el camino. Eso ustedes son alumnos de 3er año, lo entienden bien. Dice la palabra del Señor que este rey va a tomar la ciudad, la tierra, nuestra preciosa tierra, lo dice en la versión internacional, y fue lo que sucedió. Tomó, y lo que él pretendió fue helenizar, o sea, hacerlos griegos. Los judíos eran un pueblo indomable, no aceptaban la cultura. Quizá en otro reino donde están acostumbrados a tener tantos dioses, un dios más, un dios menos, pero los judíos no lo aceptaban. Esto está muy registrado en la historia de los libros de Macabeos. Como libros históricos son muy interesantes, la rebelión que ellos llevaron. Y lo que lleva muy interesante, y dice lo siguiente, perdón, se me fue, dice, creció hasta alcanzar el ejército de los cielos. O sea, está hablando de el ejército que tenían los judíos, 80.000 personas, se calcula que murieron soldados frente al ejército de Antíoco. Derribó algunas estrellas, está hablando de los jefes, del ejército, y las pisoteó, y se sintió más importante que el jefe del ejército de los cielos. Se sintió más importante que Dios mismo, y hizo que se elimine el sacrificio diario. Impidió el sacrificio y se profanó el santuario. Puso una estatua de Júpiter en el templo. Y dice, por la rebelión de nuestro pueblo, su ejército echó por tierra la verdad y quitó el sacrificio diario. En fin, este cuerno hizo y deshizo. En el versículo número 14, ante la pregunta, ¿hasta cuándo va a seguir? Que es una pregunta que encontramos también en Apocalipsis, cuando le preguntan los santos, ¿hasta cuándo, Señor? De la misma manera, Daniel le pregunta y dice, va a tardar 2.300 días con sus noches. Está leyendo algo muy interesante, que la traducción más correcta no sería días, sino que sería veces. O sea, fue interrumpido 2.300 veces el sacrificio, es decir, que fue 1.150 días, él un poquito más de 3 años, era interrumpido el sacrificio. Con lo cual,
nos lleva a pensar de que es una sombra y una figura del anticristo. Esto que tuvo cumplimiento ya en la historia, en la cual el Señor Jesús hizo referencia cuando dijo, cuando vean la abominación desoladora, que huyan. Luego se restauró el sacrificio y ahí la gente, no me tengo a la memoria el personaje histórico, pero en la rebelión de los macabeos, que lograron purificar el templo. Y una historia muy bonita allí acerca de la lámpara que no se apagó. Entonces Daniel se quedó exhausto, termina diciendo, y guardé cama durante varios días. Claro, la presión espiritual y también la gran angustia de lo que iba a padecer el pueblo de Dios. Nosotros en la página número, ya le digo cuánto, de nuestro apunte, le voy a pedir por favor que vamos a la página número 93 de nuestro apunte. Este carnero, vimos que tenía uno de sus cuernos era más grande que era el lado persa, esa era la pregunta, que yo entendí mal. Y este representa el reino de Grecia, y este cuerno del medio es el cuerno que significa Alejandro Magno, que se divide en los 4 generales que representan también las 4 cabezas que veíamos en el reino, cuando veíamos la visión anterior, las 4 cabezas del leopardo. Por eso yo le decía que era como hacer un zoom dentro de la historia y vimos que se cumplió. Vamos por favor a la página número 93 y vamos a ir a Apocalipsis número 3. Y el dragón se plantó a la orilla del mar, entonces vi que del mar subió una bestia, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En cada cuerno tenía una diadema y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. Vamos, la bestia parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso y fauces como de león. El dragón le confirió a la bestia su poder y su gran trono y su gran autoridad. Una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal, pero esa herida ya había sido sanada. El mundo entero, fascinado, iba tras la bestia. Y adoraba al dragón porque había dado su autoridad a la bestia. También adoraban a la bestia, decía, ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? A la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. Por eso digo que es una sombra de lo que iba a venir, porque de la misma manera infiría insultos a Dios, porque aquí lo que está hablando de esta bestia es del anticristo. Vamos, abrió la boca para blasfemar contra Dios, para maldecir su nombre, su morada y a los que viven en el cielo. También se le permitió hacer la guerra a los santos y vencerlo, y se dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. El 8 pone, a la bestia adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero que fue sacrificado desde la fundación del mundo. Voy a pedir disculpas, recién entendí mal la pregunta de la hermana, espero que haya quedado claro. Juan ve una bestia que surge del mar. En el capítulo 17, que lo vamos a leer un poquito en unos minutos, hace como un detalle sobre esta bestia. Vamos a ver juntos el capítulo 13 y el capítulo 17. Está hablando que surge del mar, o sea, surge desde las multitudes de los pueblos, es una figura simbólica y alegórica acerca de las naciones. Por eso algunos sostienen de que el anticristo, ¿se acuerdan que veíamos alguna par de teorías de dónde iba a ser, cuál era su nacionalidad, de que iba a ser un gentil? El que tenga oídos para oír, que oiga. El que debe ser llevado cautivo a la cautividad irá, y el que va a morir a espada, a filo de espada morirá. Santos. Vamos al capítulo 17, porque son totalmente complementarios. Versículo número 1. Uno de los 7 ángeles que tenían las 7 capas se me acercó y me dijo, ven y te mostraré el castigo de la gran prostituta que está sentado sobre las muchas aguas.
Con ella cometieron adulterio los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su inmoralidad. Luego el ángel me llevó en el espíritu a un desierto y allí vi una mujer montada en una bestia escarlata. La bestia estaba cubierta de nombres blasfemos contra Dios y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Es la misma bestia donde está haciendo un detalle. Versículo número 5, por favor. No, el que sigue, perdón, el anterior. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y la inmundicia de sus adulterios. En la frente llevaba escrito un nombre misterioso: la gran Babilonia, madre de las prostitutas y de las abominaciones idolátricas de la tierra. Vi la mujer se había emborrachado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Al verla me quedé asombrado. Vamos a ir hasta el 9 nomás, por favor. Entonces el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te explicaré el misterio de esa mujer y de la bestia de la cabeza y 10 cuernos en la que va montada. La bestia que has visto es la que antes era, pero ya no es. O sea, por eso estoy diciendo que será el resurgimiento quizás del Imperio Romano. Está hablando acerca de que la bestia va a tener una herida. Algunos entienden, lo hablamos un poquito en la clase pasada, de que eso quiere decir que este hombre, el anticristo, va a sufrir un atentado, va a sufrir una herida, quizá un disparo en su cabeza, se lo da por muerto, es una de la teoría, y que va a revivir. Algunos dicen que cuando reviva va a ser directamente la encarnación de Satanás, totalmente poseído por Satanás. Es una de las interpretaciones. Otros dicen que porque Juan habla y en 3 veces hace énfasis en la herida que es sanada de su cabeza. De que sería quizás, todo el mundo se sorprende de que esté vivo, habla de este renacimiento del Imperio Romano. Yo creo que no es Imperio Romano como el Imperio de Roma en sí, sino como el espíritu que tenía el Imperio Romano. Que ha visto la que antes era, pero ya no es. Yo creo que usted, otra cosita, que se ponga trate de ponerse en el lugar del apóstol Juan. En ese momento Roma era una bestia, pero una bestia asesina, perseguía, tenía a su pueblo, al pueblo de Dios lo tenía bajo cautividad. Acuérdense que los discípulos esperaban que Jesús, el Mesías, los liberara militarmente y políticamente. Ellos veían la opresión. Ellos veían también, aunque fueron un pueblo que eran dedicados a hacer lo malo, duros de servir, dice la palabra, que se iban continuamente a la idolatría. Eso era totalmente increíble, en el sentido más negativo que pueda tener esa palabra, el culto que hacían, con lo que tenía que ver con los circos romanos, con lo que tenían que ver de las orgías que tenían, porque esa era una forma de efectuar una ofrenda a sus dioses, que comían, se metían los dedos para vomitar, para seguir comiendo, y tenían relaciones sexuales como una ofrenda de cuerpo a Dios, a sus dioses, mejor dicho, que el apóstol Pablo hace un paralelismo con esto, hablando de que nosotros ofrecemos nuestro cuerpo en sacrificio al Dios vivo, en santidad. Entonces, esto es lo que ve el apóstol Juan. Y esto es lo que ve cuando habla de una bestia. Porque nosotros hoy hablamos de Roma y sabemos que fue un imperio muy importante, pero él lo está sufriendo en carne propia. Quizás familiares, quizás conocidos de él, fueron ejecutados. Es más, el Señor Jesucristo fue ejecutado por los romanos, dando cumplimiento al salmo profético donde dice: perros me rodean, hablando de una cuadrilla de gentiles. Está a punto de subir del abismo, pero va rumbo a la destrucción. Los habitantes de la tierra, cuyo nombre desde la creación del mundo no han sido escritos en el libro de la vida, se asombrarán a ver la bestia, porque antes era, pero ya no es, y sin embargo reaparecerá. O sea, parece que va a estar destruida, pero va a reaparecer. Eso puede ser porque antes era y volvió a existir, o porque sufre una herida, una derrota momentánea, o un atentado en la figura del anticristo mismo.
Fue un análisis. En ese consiste el entendimiento y la sabiduría. Las 7 cabezas de la bestia, las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que está sentada esa mujer. También son 7 reyes, 5 han caído, uno está gobernando, el otro no ha llegado todavía, pero cuando llegue es preciso que dure un poco. Vamos al versículo 9 porque lo quiero repetir. Y hasta el día vamos a llegar. Es en esto el entendimiento. Las 7 cabezas son 7 colinas que está sentada esa mujer. También son 7 reyes, 5 han caído, uno está gobernando, el otro no ha llegado todavía, pero cuando llegue es preciso que dure poco tiempo. Ahora, si usted va a la página 93, va a ver que dice, ¿cuál es el significado de los 7 montes? Muchos creyentes, sobre todo nosotros, viviendo teniendo una cultura protestante, con una aversión hacia la iglesia romana, el papado sobre todo, hemos visto Roma está sentada sobre 7 montes. Entonces muchos ven al Vaticano como el lugar donde se apoya el anticristo. Yo no sé si es tan acertada esa interpretación. Dice el apunte, Roma era conocida por la ciudad de los 7 montes. Todos los lectores de Juan sabían esto y consideraban a Roma como una bestia, eso lo hablamos hace un rato. El significado más amplio de las 7 cabezas que representan 7 montes son reyes o reinos. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. 5 de ellos han caído, uno es y el otro no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. En esta profecía los montes pueden representar asientos de poder o reinados terrenales. Una montaña alta se destaca entre las demás y se impone sobre la tierra con su alrededor. Entonces, en un sentido, entendemos que la bestia incluye 7 reinos. 7 reinos. O sea, 7 reinos que han tenido lugar en la historia, 5 ya pasaron, uno está reinando en los tiempos de Juan y uno va a venir. Y cuando venga es preciso que dure poco tiempo. Nosotros vemos que estos reinos no existen al mismo tiempo, se van sucediendo. Por eso entendemos que es una descripción de las épocas históricas. O sea, 5 de estos reinos están en el pasado. El que está sucediendo en el tiempo de Juan es Roma. Y la 7ª cabeza está en el futuro. Es decir, que será el reino del anticristo. Algunos, y acá de una teoría, usted lo va a leer en su casa, que piensan que estos cabezas eran 7 gobernadores romanos, y lo describe bien el apunte porque desecha esa teoría de que dice que eran 5 césares perversos, pero que no dan los números definitivos, está muy bien aclarado en el apunte. En el versículo número 12 de Apocalipsis número 17, si vamos a la pantalla, los 10 cuernos que han visto son 10 reyes que todavía no han comenzado a reinar, pero por una hora, dicen que la mejor interpretación de la hora es por un momento. Por un momento, recibirán autoridad como reyes junto con la bestia. Esto tiene un mismo propósito, que es poner poder y autoridad a disposición de la bestia. Le harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá porque es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son sus llamados, sus escogidos y sus fieles. Entonces, estos 10 cuernos son reyes del futuro. No han recibido un reino, por lo tanto deben estar en la cabeza de la bestia que va a aparecer en el futuro. Por eso vemos, algunos dicen de que veían en 10 reinos que veían en la Comunidad Económica Europea, pero bueno, la cuestión es que fueron incorporando nuevos miembros. Algunos hablan en un futuro de la humanidad en 10
que la tierra se dividirá como en 10 bloques de gobierno. Si nosotros vemos la profecía de Daniel, entendemos que entre ellos el anticristo va a vencer sobre algunos de ellos que se rebelen y va a ejercer su dominio. Acuérdense que el anticristo va a ser un rey, un maestro del engaño, de los enigmas, así como dice la profecía de Daniel, cumplido en la figura de Antíoco, también el anticristo será de la misma manera que va a hacer cesar el sacrificio. ¿Se acuerda que nosotros lo veíamos? Vimos que vino el imperio de Babilonia, luego le sucedió el imperio de Medo-Persa. Ese imperio Medo-Persa fue aniquilado por el imperio griego, de lo cual se dividió en 4 cabezas. Una de esas 4 cabezas es la zona que entendemos que tiene apoyo en Siria, de lo cual surge este gobernante que tuvo un cumplimiento histórico y para mí es una sombra del anticristo que iba por venir. Entonces, después nosotros tenemos hacia el año 0 el nacimiento del Señor Jesucristo y comienza la era de la iglesia. Comienza la era de la iglesia, el Espíritu Santo desciende en Pentecostés. Dice el libro de Tesalonicenses que el Espíritu Santo es lo que impide la aparición de esta cabeza. El Espíritu Santo en la iglesia. Por eso la iglesia es tan importante. Donde se habla una iglesia, retrocede el infierno. Dice, pero hay algo que detiene, dice el libro de Tesalonicenses. Nosotros vimos en el libro romano que el apóstol Pablo dice, a que esté completa la plenitud de los gentiles. Ha sucedido endurecimiento en parte Israel. Una vez que la plenitud de los gentiles esté completado, ese número de gentiles que habrán sido ser salvos, ¡fum! La iglesia parte al cielo y tiene lugar el arrebatamiento, la parucía, donde ascendemos al cielo. En un abrir y cerrar de ojos. Y comienza el reloj de estos 7 años que quedaban pendientes de la visión de Daniel. Porque Daniel se angustia y le pregunta al Señor, ¿qué va a pasar con mi pueblo? Le dice, va a suceder esto. Y veíamos cómo quedaba esa semana de cumplimiento, esos 7 años, ese periodo de cumplimiento que va a tener lugar acá, que va a surgir este rey. Vemos que cuando venga acá se le va a dar autoridad, se le va a dar poder. Dice la Biblia que saliendo para vencer, venció. Y se le va a permitir profanar el nombre del Señor, insultar, y al igual que veía en la profecía de Daniel, dice que a la mitad de semana, a los 3 años y medio, va a suspender el sacrificio en el templo. Por eso nosotros vemos en Israel, y siempre tenemos que mirar como una guía, como una brújula para entender los tiempos proféticos. Porque si vamos a hablar de que va a suspender el sacrificio, es que tiene que haber templo. Israel ya por lo pronto recuperó su territorio bíblico. Después estarán las consideraciones políticas, ideológicas que cada uno pueda hacer. Pero Israel recuperó el territorio bíblico. Y el tema está en si vuelve a recuperar el lugar donde para edificar el templo. Hoy ahí hay un gran conjunto de mezquita, conocido como la Explanada de la Mezquita, un gran edificio, religioso, la Explanada de la Mezquita. Entonces tiene que recuperar ese lugar, parece hoy que es imposible que lo recupere. Pero estamos hablando que el anticristo va a ser hábil, va a engañar a muchos, confirmará el pacto, quizá a través de la espada, quizá a través de la negociación, quizá haya una guerra antes. No sabemos cómo se libere ese terreno. ¿Será un tratado? No lo sabemos. Que liberen ese espacio para que se construya el templo
donde el anticristo, a la mitad de la semana, eso que decíamos las 2300 veces, que se suspende el sacrificio, se puede realizar, y haya ahí la abominación desoladora donde el anticristo se va a manifestar. Quizás sea el momento donde él surge de esa herida mortal que está establecida en la palabra del Señor. Yo le decía, dice el apunte, algunos piensan que un momento es mejor traducción que una hora. El tiempo de Satanás es corto, su día está contado. Tiene gran poder y autoridad, pero por una hora, es decir, por un momento. Los que sirven o aceptan su marca son cortos de visión, solo piensan en el presente. Entonces vamos al 11, por favor, volvemos al 17:11. La bestia acá entera, pero ya no es el octavo rey, está incluido entre los 7 y va rumbo a la destrucción. A la destrucción. Vamos, por favor, mira. Sí, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, lo busca en su casa. Entonces nosotros vemos Daniel capítulo 2, versículo 38, no lo ponga en pantalla, está hablando y nos dicen que la bestia y el rey era uno. Hace mucha personalización, sobre todo que la visión de Nabucodonosor le es explicada a él personalmente. Y cuando habla de Babilonia, habla de reino. O sea que la bestia está identificada con el rey. La bestia y el anticristo son uno. El anticristo sube del abismo. Su reino no es una octava cabeza de la bestia, sino que él gobierna sobre una de las 7 cabezas o sobre uno de los 7 reinos. La octava cabeza es el tiempo en la cual se va a manifestar el anticristo y va a ejercer el poder sobre uno de los cuernos de esta octava cabeza. Mire, Juan se refiere 3 veces, dice el apunte, a la herida fatal de la cabeza que fue sanada. Los estudiosos de la Biblia tienen diferentes opiniones sobre la herida de la cabeza, eso ya se lo dije. Algún día el octavo rey gobernará sobre el imperio romano resurgido. Supongamos que una bestia recibe una herida en la cabeza. Luego el anticristo que sube del abismo entra en su cuerpo herido y gobierna por medio de él. La bestia es el reino terrenal de Satanás. Conocemos su presente, su pasado y su futuro. Esto es la página 98. ¿Qué es lo que era? ¿Qué es lo que era Satanás? Satanás era un ángel. Querubín protector, dice la Escritura, le nombra. Él estaba allí encargado quizá de la alabanza y de la oración, dicen algunos. Luzbel, el ángel de la luz, del conocimiento, que fue caído. Satanás, dice el apunte, actúa por medio de gente. Actuó por medio de Antíoco Epifanes, también motivó a Herodes para atacar al Mesías. O sea, eso es lo que siempre va a hacer Satanás. Va a atacar y primero trató de impedir el aparecimiento del Mesías. Luego va a atacar a Israel porque él quiere que no haya templo. Y también va a atacar a la iglesia porque él sabe que cuando sea predicado el Evangelio en todo el mundo, de acuerdo a profetizó Jesús, va a venir el fin. Entonces, eso es lo que era. Ahora, lo que no es. Satanás no es todopoderoso. Satanás no es una figura equivalente a Dios. Yo se lo dije en clase pasada, nosotros tenemos la tendencia a veces, si nosotros hablamos, de ponerle a un enemigo, ponerle un contrincante. Por ejemplo, en el fútbol nosotros podemos decir Barcelona, Real Madrid, Boca, River, y no sé, en las historias que ven los chicos, a Batman tiene sus archirrivales. Entonces nosotros hablaríamos de Dios por un lado y de Satanás, pero resulta que Satanás no es equivalente al Señor. Ahora, volviendo a esto específicamente de que está viendo la Escritura, está diciendo que
Satanás no puede vencer lo que Dios ha establecido. Y que el contrincante de Satanás son los hijos de Dios. Son los hijos de Dios. Veíamos que Tesalonicense dice que la iglesia, el Espíritu Santo actuando en la iglesia, o la iglesia actuando en el poder del Espíritu Santo, impide a Satanás. Pero ¿qué va a hacer? Cuando sea su momento de que la iglesia va a ser raptada, Satanás va a surgir, va a quedar libre, y los que han rechazado al Señor van a quedar merced de Satanás y el reino que va a tener lugar, el reino que va a durar durante la tribulación y la gran tribulación. Nosotros vemos acá, vamos a Apocalipsis capítulo número 13, porque vamos a encontrar una figura muy interesante. Apocalipsis 13, versículo número 11. Que va a entrar en aparición lo que nosotros encontramos como la falsa Trinidad, o me cuesta decirlo, pero como, sí, la Trinidad impostora a Dios, que es el anticristo, el falso profeta y Satanás en oposición a la Trinidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Después vi que de la tierra, acuérdense que la otra bestia surgía del mar, este surgía de la tierra. Después vi que de la tierra surgía otra bestia. Tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Poneme ahí, volveme al que sigue, perdón. Vi que surgía de la tierra otra bestia. Tenía 2 cuernos como de cordero. En apariencia era bueno. En apariencia hablaba bien. Será una figura religiosa, querré decir. Algunos, los cristianos, los protestantes han visto la figura papal ahí. O será una figura religiosa. Acuérdense que estamos hablando de que todos los imperios que surgían buscaban una unificación de los cultos. Quizás sea una figura que trata de unificar todos los cultos, que va a convencer, va a engatusar a la gente. Tiene cuernos como de cordero. Al no estar el Espíritu Santo, al no estar la iglesia, solamente van a tener, lo vimos, el ministerio de los 2 testigos, pero en ese momento va a ser un momento de una lucha muy despareja que den los que crean en el Señor. Dice la Biblia, nosotros le leíamos que se llena, es una copa llena de sangre que bebe, la sangre de los santos. Tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón, o sea, la palabra que había, o sea, hablaba las palabras de Satanás. Tenía apariencia de bueno, pero la palabra, o sea, lo que decía eran las palabras de Satanás. Versículo número 12. Ejercía toda autoridad de la primera bestia, es decir, del anticristo, en presencia de ella, y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, cuya herida mortal había sido sanada. También hacía grandes señales milagrosas, incluso la de hacer caer fuego del cielo a la tierra, a la vista de todos. Con estas señales se le permitió hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra, les ordenó que hicieran una imagen en honor de la bestia, que después de ser herida a espada, revivió. Se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia para que hablara y mandara a matar a quien no adoraran a la imagen. Vamos a tratar de ver y tratar de un poquito discernir qué es lo que ve el apóstol Juan. La primera bestia, el anticristo, que surge del mar. Esta surge de la tierra. Una figura humana, una figura gentil que sube de la tierra, que tiene apariencia de bondad y que recibe autoridad para hacer milagros. Por eso hablamos de la falsa Trinidad. Así como el Espíritu Santo va a guiar a la gente, guía a la gente hacia Jesucristo y a Dios Padre,
el falso profeta, a través de los milagros que va a hacer, que le va a ser dado autoridad, lo que va a llevar es a la gente a adorar a Satanás. Y que van a adorar y van a decir lo que nosotros encontramos también en el canto de María. Cuando salen de Egipto, va a encontrar que la gente de la tierra, el mismo canto que María hace, cuando dice, ¿quién como nuestro Dios, que echó a la mar los carros del faraón? El mismo canto va a ser ejercido para la bestia, para Satanás. Porque lo que Satanás siempre busca es la adoración. Poneme por favor el versículo número 18. En este consiste la señal de sabiduría. El que tenga el entendimiento calcule el número de la bestia, pues es un número de ser humano, 666. ¿Qué significa estos 666? El anticristo va a guiar a la gente hacia Satanás. Se dice que va a crear hay una imagen que va a cobrar vida. Yo decía que tratemos de pensar en qué vio el apóstol Juan. Antes que una imagen cobre vida y que sepa todo de las cosas, quizás será una gran computadora, algo que tenga un registro de cada ser humano que habita en la tierra. Y se le va a poner una marca a cada uno. Y todos los que adoren, se le va a poner una marca. La marca en la mano o si no en la frente. Dice, este entendimiento, pon el versículo 16, por favor. Además logró que todos, grandes y pequeños, ricos y hombres, libres y esclavos, se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pudiera comprar ni vender, a menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. Versículo, este número consiste en la sabiduría. El que tenga entendimiento calcula el número de la bestia, pues número de un ser humano, 666. En la humanidad siempre se ha tratado de entender cuál era el 666. Hubo un hombre, más o menos, que vivió 100 años después que vivió nuestro Señor Jesucristo, que pensó que estos 100 años podían significar el Imperio Romano. Esto lo tiene en la página 101, es que a cada letra, nosotros hoy tenemos los números de otra manera, pero en esa época a cada letra se le daba un número. Y si uno suma esos números, por ejemplo, ve que la palabra lateinos, que era la palabra que denominaba el Imperio Romano, si uno sumaba, a cada letra le daba el valor numérico, formaba el 166. La cuestión es que nosotros no sabemos bien a ciencia cierta lo que será. ¿Será que está hablando de la exaltación del ser humano porque 6 es número de hombre? 6 es número de hombre, el hombre fue creado al sexto día. La Biblia habla mucho del 6, como un número ligado a la humanidad. ¿Será la exaltación del humano por arriba de Dios? Acuérdense que el número de Dios es el 777. Este es como el cúspide de la humanidad. Quizás significará eso. Bueno, hemos terminado la unidad número 5. Creo que pueden contestar todas las preguntas. ¿A qué nación representa la plata en la visión de Daniel 2? Al imperio persa. Acá hace referencia la cabeza de la estatua, hace referencia a Nabucodonosor o a Babilonia. ¿Qué son las 4 bestias de Daniel 7? Tenemos el imperio de Babilonia, el imperio medo-persa, el imperio de los griegos y el reino romano y el que había de venir. El oso representa la nación de medo-persa. ¿Quién fue Antíoco Epifanes? Vemos el hombre que profanó, que hablamos.
Ahí está la pregunta que me hace. ¿Quién es el cuerno más largo? Alejandro Magno. En Apocalipsis número 13, la séptima cabeza es el anticristo. Muy bien. ¿De dónde surge el anticristo? Esa pregunta está complicada. ¿Eh? Muy bien, surge del abismo. Muy bien. ¿Cuál es la misión del falso profeta? Guiar a la gente a la adoración a la bestia. ¿Y cuál es el propósito de la marca de la bestia? Señalar a todos los que adoran a la bestia. Los que no están sellados por el Espíritu Santo están sellados por la bestia. Eso de la marca, en la Biblia nosotros lo vemos bien claro desde el principio de Génesis, donde Dios le pone una marca a Caín. Porque dice, cualquiera que me vea, me va a atacar. Y Dios le dice, yo te pongo una marca para que no te haga daño. El libro de Efesios dice que nosotros estamos sellados por el Espíritu Santo. La clase que viene vamos a ver de los 144.000, que también están sellados. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿De qué manera imita el falso profeta el Espíritu Santo? Hace señales, y lo que hace es guiar hacia la adoración. ¿Qué significa la palabra latenios? Si uno suma imperio romano, como se decía en esa palabra denominada imperio romano, uno da que la suma de que da un valor asignado a cada letra nos da el 666. Que Dios le bendiga a todos.